Hey chicos, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Hoy vamos a hablar de un picking en 6 semanas, un caso práctico de mi atleta que les voy a mostrar. Además les voy a dar algunas pautas que tienen que hacer para programar un picking con pocas semanas, o un attack como lo llamen, ya sea que tengan mucha o poca información, ¿ok? Cabe recalcar que no deben aceptar atletas que tienen muy poco tiempo para prepararlos o tienen un trabajo previo, y si tienen información antes deberían pedírsela a su ex coach, ¿ok? Además de eso, atletas deberían pedir otro coach con al menos 3 meses de anticipación porque la información que se recoge es valiosa, ¿ok? Entonces esa temporada también vale. Entonces vamos con el video después de decir esto y espero que les guste mucho. Ok, vamos. Picking en 6 semanas. Lo primero que deberías hacer es plantearte preguntas, ¿ok? Plantearte preguntas que te cuestionen. Por ejemplo, ¿qué tomo en cuenta? Por ejemplo, la pregunta de, ¿tienes información anterior? Si tienes una información anterior, tienes que usarla, ¿ok? Deberías pedirle al coach anterior su información de bloque de construcción, el bloque de rolling, si es que usa bloque de rolling. Entonces, toda esa información te va a servir. Si tiene un bloque de picking anterior, también. ¿Por qué? Porque debes saber si funcionó ese bloque de picking como debió funcionar, se usa la misma información, porque tienes muy poca información para recordar otra. Y si no tienes, no se usa, ¿ok? Se desecha y se planteas otro picking. Y si no tengo información, ¿qué hago? Si no tienes información, lo que debes de hacer es básicamente plantear el picking con información general, que sirva para todos. Por ejemplo, a singles, que funciona todo el mundo en el picking, se lo pone todo el mundo en el picking, RP variable, RP dinámico, llegando a 9, 8.5, o a mí no me gusta llegar a 10, la verdad. Entonces, eso sería todo y luego un tapering normalito. Es la información general que deberías usar, ¿no? Deberías intentarlo. Ok, tienes 6 semanas, hacer un picking de 6 semanas está bien, si es que le sirve. ¿Cuánto durarían sus bloques? Esas preguntas normalmente se las planteas, si es que el otro entrenador no te lo da, entonces les planteas ese tipo de preguntas para poder que él más o menos te guíe, ¿no? Porque vas a necesitar esa información, al menos algo de información, si es que ya estuve entrenando, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cómo programo? Antes de programar, debes periodizar. ¿Ok? Con este atleta que les digo que tuve solo 6 semanas, tenía una molestia en los erectores. Entonces, primero planteé una estrategia. La estrategia era volver a reconstruir y en ese bloque de reconstrucción, la estrategia era básicamente disipar la lesión lo más posible y luego llevarlo a un attack block donde podíamos atacar tranquilos y hacer el tapering tranquilos. ¿Entienden? Entonces, primero planteamos la estrategia, la periodización y luego recién programamos, ya sea la estrategia de los cuántas veces entrenamos, cuántas veces hacemos low bar, cuántas veces hacemos bench, cuántas veces hacemos DL, si podemos hacer estas frecuencias, qué frecuencia de fatiga y readiness nos da. Entonces, crear esa base según la información que tenemos o no tenemos. Si no, nos toca usar la información que es mejor para todos, ¿ok? Como ya lo dije. Entonces, usar la información que es mejor para todos no significa que somos malos entrenadores, significa que estamos intentando adaptar lo que tenemos al caso que lo estamos interpolando, ¿ok? No es malo usar la información general, lo que sería malo es no usarla e intentar sacar información de la nada, ¿ok? Entonces, tomar cada detalle en cuenta. Como ya lo dije, el ratio de recuperación y readiness también importa. Importan las lesiones, importan los factores externos, importa absolutamente todo a la hora que vas a hacer un picking. ¿Ok? Como ya les dije, este atleta tenía una lesión. eh, entonces, para mí ya era un logro llegarlo a un picking sin molestias, llevarlo a ese día de competición y que no tenga molestias. Entonces, tenía una lesión, tomé en cuenta la recuperación y readiness, que saqué esa información en 3 semanas, básicamente 3 semanas me bastaron para sacar esa información. Tuve que ser quirúrgico literalmente. Cuando tienes estos casos tienes que ser totalmente quirúrgico, tienes que evitar equivocaciones, porque no tienes tiempo para equivocarte. Sí, que no tienes otro atleta, será normal que te equivoques 20 semanas antes, 15 semanas antes, puedes equivocarte. Pero cuando tienes pocas semanas, tienes que ser totalmente quirúrgico.
¿ok? Tienes que evaluar los factores externos como exámenes, estudio, que no duerme mucho por los estudios, porque trabaja. Todo eso tienes que tomarlo en cuenta. Todo eso lo tomo en cuenta, ¿ok? En el caso práctico se van a dar cuenta más o menos cuando se los explique. Ok, pero ¿cómo hago esas 6 semanas? Ok, tienes que decidir rápido y programar semanas que sepas que funcionen y lo lleven a mejorar lo mejor posible. ¿Ok? Yo más o menos me guié de atletas, uno, por sus palancas y su distance travel, entonces ya sabía más o menos cuál era un ratio de readiness fatiga más o menos para él, además de tomar en cuenta la lesión para programar, ¿ok? Lo que yo hice es básicamente construir y preparar en un mismo bloque. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Ok? Entonces rebuildeé más o menos, pero estaba preparando mientras rebuildeaba, estaba preparando mientras rebuildeaba. Me mantenía ahí 3 semanas. Luego de esas 3 semanas vi que el dolor, la lesión, la molestia se había disipado mucho, bastante, la verdad. Ya puede hacer donde él con tranquilidad. Entonces, luego de eso, atacamos y luego hicimos un tapering normal, un tapering que le debería funcionar a absolutamente la mayoría de personas. Entonces, eso nos funciona para llegar a un picking más o menos exitoso. ¿Ok? Entonces, si las condiciones son adversas, adáptate. Simplemente adáptate. Siempre a todas las condiciones, lo mejor que puedas. El entorno no debe ser un condicionante para que ataques a la mayor parte de veces. El work ya está hecho, ¿ok? El trabajo ya está hecho, el trabajo, ya sea que lo hayas hecho tú, ya sea que lo haya hecho otro entrenador, otro coach, el trabajo ya está hecho. No puedes hacer absolutamente nada 6 semanas. En 6 semanas lo único que tienes que hacer es preocuparte por hacer un buen bloque de picking y llevarlo a la competencia, un buen meet. ¿Ok? Entonces, tienes que adaptarte a las condiciones, como ya le dije, a los factores externos, los días que puede entrenar, a sus horas de sueño, a lo que come, a lo que estudia, a su estrés, todo eso tienes que adaptarte. ¿Ok? No debe ser un condicionante, porque si te condiciona eso, vas a hacer que condicione el entrenamiento, vas a hacer que condicione absolutamente todo. Entonces, tienes que adaptarte lo mejor posible para ser lo más exacto posible. En el entrenamiento tienes que ser exacto. ¿Ok? Si no eres exacto, jamás vas a llegar al punto exacto, al punto dulce, al al goal point. ¿Ok? Nunca vas a llegar a ese momento y como nunca vas a llegar a ese momento, tus pickings van a ser mediocres. ¿Ok? Luego, tienes que elegir los protocolos. La selección de protocolos, la verdad, tienen que darte más o menos confianza. ¿Ok? Yo quería, después de sacar de esa lesión, quería básicamente reafinarlo, ¿ok? Reafinarlo a esa confianza que se tenga el mismo, ¿ok? Ir con la intención de preparar para el día de meet, básicamente, ¿ok? Esta captura que tengo acá de la Lower Squad, básicamente el día de, no, sí, del bloque de rebuild que estaba preparando más o menos, como pueden ver, esta es una serie de aproximación, ¿ok? Esta es una serie de aproximación y este era un 3x3, arroba 5.5, creo que es de la primera semana, es decir, de la primera week, y un cap con 145, arroba 6, ¿ok? Estaba reconstruyendo, no quería que se manifestaran molestias, todo era muy bajo, creo que lo mantuve esto, fueron 6 semanas, el rebuild duró tan solo 3 semanas. Recaudé la información que pude, recaudé todo, vi que funcionaba, red no se fatiga y esa fue la información que se quedó durante todos los bloques, ¿ok? Los 2 bloques que hice de 3 semanas cada uno. Entonces, la intención es no dejar de ser intencional, sin importar las circunstancias. Las circunstancias eran bastante difíciles, pero esto ya lo voy a explicar a detalle en lo que es el caso práctico. ¿Ok? No importan las circunstancias, tú tienes que seguir buildeando, tienes que seguir preparando para luego atacar. Ya que el buildeo ya está, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Ok? Esa información nos faltó, esa información quizás nos haya dado un poquito más de información que nos haya servido para mejorar cada día, pero y si hicimos lo mejor que pudimos, la verdad logramos el objetivo y eso nos bastó, ¿ok? Algunas hot takes es intentar atacar lo más preciso que puedas, ¿ok? Intenta atacar lo más preciso que puedas con la información que tienes, que recaudé dentro de ese bloque, intenté atacar lo más preciso posible, ¿ok? Vi que sirvió ese bloque, entonces intenté solo cambiar un poco los protocolos, como dicen, intenté recalcular todo, intenté
básicamente reconstruir el bloque por medio de otros protocolos que sirvan un poco más para atacar, ¿ok? Con la poca información que puedas recaudar para mejorar las últimas webs, ¿ok? Para hacer el tappering igual, un tappering normalito, un tappering que le debería funcionar a todo el mundo, como ya lo dije, así es como lo hice, ¿ok? Plantear y dejar claro los objetivos realistas cuando no tengas mucha información anterior es importante. Si ya te dan este atleta, no vas a hacer maravillas en 6 semanas y tienes que dejárselo claro. Estos son los objetivos realistas, es acá hasta donde vamos a llegar, no puedo hacer más, no soy mago. ¿Okay? Son palabras que debes de tener esa conversación con el atleta. Tener conversaciones difíciles con tu atleta va a ser muy importante. ¿Okay? Las conversaciones difíciles con tu atleta se tienen. Sí, yo sé que puede ser muy amigo de tu atleta, puede ser que salgas con él, que le hayas cogido un poco de cariño, pero las conversaciones difíciles se tienen, ¿ok? Nunca tienes que dejar que las conversaciones difíciles te ganen o que el atleta te gane, ¿ok? Las conversaciones difíciles se tienen tarde o temprano. ¿Por qué? Porque si no, sus objetivos van a ser realistas y un objetivo realista te lleva a ser mal coach, ¿ok? Además, intentar regular los factores externos para no perder precisión y adaptarlo totalmente a lo que le damos, ¿ok? Como ya dije, el entrenamiento se tiene que adaptar, pero intentar regular al menos los factores externos como las horas de sueño, el que coma un poco mejor para que pueda recuperarse, es bastante. Entonces tienes que llevarlo a tu atleta a ese estado mental, a ese mindset de que tiene que estar focus dentro de lo que cabe, porque él estaba en finales, entonces yo lo intenté mantener focus dentro de lo que podía, ¿entienden? Intentar dormir un poquito más, intentar estudiar más temprano, entonces que coma un poco mejor. Entonces yo no lo pude poner en un déficit, tampoco quería entrar a la menos 74, estaba en 77, creo. Entonces, intentar ponerlo en un déficit sería inhumano, ¿ok? Por el contexto, por los factores externos, sería inhumano, ¿ok? Hasta aquí es la explicación más o menos, así que voy a explicarles el caso práctico ahora de mi atleta y espero que les guste bastante el caso práctico. Me gusta bastante traerles casos prácticos porque aprendo yo de ellos y quiero que aprendan ustedes también, ¿ok? Vamos allá. Ok, aquí tenemos básicamente lo que sería más o menos el caso práctico de lo que es Sebastián Montero, uno de mis atletas, bastante mindset en él, me gusta bastante ese mindset, así que vamos a verlo, ok. Acá tenemos básicamente lo que es la periodización, como ya les dije, como les expliqué dentro del video pasado, o dentro de lo que pasó. Tenemos un rebuild, y ese rebuild block nos ayudó a básicamente a reconstruirnos, resensibilizar a la lesión. Además de eso, esas 3 semanas nos sirvieron para recaudar la mayor información posible dentro de lo que podamos. Y además, luego de eso pasamos a lo que sería el bloque de attack o lo que sería el picking. En la última semana, básicamente lo que sería el tapping. ¿Okay? El tapping normalito, el tapping que le sirve a más o menos a todo el mundo. No pude recaudar mucha información para eso porque no teníamos información previa, pero fue lo que pudimos hacer. ¿Ok? Luego de periodizar, recién nos sentamos básicamente en lo que sería programar. ¿Ok? Acá con lo que sería eh, Sebas, como pueden ver, tenemos lo que sería 2 squats, entre comillas, sería una frecuencia 1.5. ¿Por qué? Porque tengo una low bar squat y una bench squat. Como les digo, quería resensibilizar después de esa lesión. Teníamos 4 bench press, ¿ok? Tenía un bench press de competición, tenía un tempo, porque era demasiado desesperado. Intenté corregir lo máximo posible, ¿ok? Intenté que llegue a la competición lo más sensibilizado, que llegue con los comandos, que llegue pausando el bench en el pecho, que llegue básicamente listo para la competición. Metí un touch and go también, con 3 de ward y además un 12 de pause. En cuanto a sumo, solo tenía uno, tenía el deadlift Mario nada más, porque como les dije, este bloque era para resensibilizar, para adaptarnos después de esa lesión que tuvimos. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la lower squat, como ya expliqué, tenía un 3x3 y un 1x2. Entre comillas, estaba preparando y atacando a la misma vez, que lo mantuve, básicamente, se mantuvo el RPE muy bajo, pueden ver, pero el cabrón overshootea.
pero 1.5 no me cagaba el momento. No me cagaba el momentum, entonces normal. Eh, en cuanto a la belt squat, la mantuve igual. Quería que más o menos este movimiento era el que preparara para llegar a la lower squat, pero ya vamos a ver eso. ¿Okay? En cuanto al bench press, acumulé un poquito de volumen, además metí un por 2 también. Lo mantuve también, un RP dinámico entre lo que se puede decir. Acá sí overshooteó mucho. Eh, entonces esto lo tuve que arreglar en el siguiente bloque. No me preocupó mucho, la verdad. Lo siguiente, estos dos bench press eran para llegar preparado al primero, además del último, que sería para acumular el poquito de volumen que nos quedaba, un volumen efectivo que yo lo considere así. Y el sumo deadlift, igual en este sí ataqué más, en este sí ataqué un poco más, porque solo tenía uno, tenía solo una oportunidad, y en esa oportunidad tienes que ser lo más exacto posible. Como ya se los comenté, si tienes una sola oportunidad, tienes que ser lo más exacto posible, porque si no eres exacto, te vas a ir a no vas a llegar preparado. Ok, o llega muy preparado o llega no preparado. Entonces tienes que estar en la zona dulce, ok. Y eso es lo que intenté. Intenté disiparle la fatiga, le salió muy fácil. El último de él no lo pude hacer porque tuvo un examen. Entonces es ahí donde digo que se tienen que adaptar, ok. Además de esto, pasamos a lo que sería el bloque de attack ya, el bloque de picking. Como pueden ver, son solo 3 semanas. Son nada más 3 semanas. Estas 3 semanas pues me gusta decirle así, un bloque de ataque que lo separé un poquito más o menos en los conceptos, porque en sí, para mí todo fue un bloque de picking, porque ataqué, ¿ok? Lo mantuve a 2, aquí ya metí singles, ¿ok? Para resensibilizarlo a lo que sería la competencia, metí singles, vi que le fue bien, que estuvo bastante bien, la verdad, como pueden ver, espérate, yo acá tengo el show out, acá overshooteó, luego tuve que bajar obligatoriamente para salvar un poco el momento. Esta semana no lo pude hacer, la siguiente lo hizo. Como pueden ver, fue un atleta que me dio no problemas, sino fue un reto que me gusta asumir estos tipos de retos. En cuanto a la squat, llegamos a 150 por 1, arroba 8.5. Ojo con este arroba 8.5, ¿ok? Porque en competencia me salió arroba 7.5. ¿Okay? Fue increíble cómo se movió en competencia. Eh, Quizás hubiera querido terminar este bloque un poquito más abajo para poder saltar más, ¿ok? Pero se dieron unas cosas así. Eh, Overshoot aquí y quizás nos jodimos un poco el momento en la escuadra, ¿ok? La siguiente semana resensibilicé para salvar un poco el momento jodido después del overshoot. Y en la última semana solamente para tocar pesos bajitos, solamente para que no se pierda ese nivel de preparación para llegar a la competencia como debemos de llegar. Acá igual metí una single, la primera semana no lo hizo, la siguiente semana no, porque tenía exámenes, la siguiente ya casi lo hizo. Entonces, ¿qué hice? El tempo 4 fue como mi primario, ¿ok? Fue para llegar bien, eso que nos hizo llegar bien básicamente, como pueden ver, es un atleta joven, atleta bastante joven, un sub-junior que este año pasa junior y que recién lleva, si mal no recuerdo, 4 meses en el Power, entonces todavía hay que ponerle carga capada y ni porque le cargo la capa, le pongo carga fija, todavía puede reciclar, como pueden ver, a pesar de que les digas, pero por favor, si no puedes, por favor, baja la carga. Pero igual pasa y se emociona cuando ve que no pesa y pasan estas cosas, ¿ok? El touch and go, que básicamente no lo hizo. El 2CT tampoco lo hizo. Estaba jodido. Es alguien muy estudioso, entonces tuve que adaptarme y las cosas se adaptan. Los entrenadores se tienen que adaptar al contexto del atleta, porque si no, no serías un entrenador. Entonces, este bench que también lo dejé para no perder ese feeling técnico dentro de lo que cabe. El día del tapering, ¿ok? Ah, por si no les comenté, acá en la secundaria squad ya no era un bell squad,
porque como les digo, la lesión ya lo habíamos disipado un poco bastante, ya no se sentía casi el dolor, ¿sí? No, a menos de que esté muy fatigado. Entonces cambié la bell squat por un tempo, ¿ok? Porque se tiraba mucho y luego era como que hacía una pausa abajo. Entonces lo que hice fue resensibilizar a una squat tempo bastante bajita, como pueden ver, 70, 75, 70, 75, 70, pero bueno, la última semana, la penúltima semana la hizo, salió bastante bien, me gustó, es algo que vamos a trabajar este bloque. Este bloque no se lo voy a mostrar, pero posiblemente después del regional sí se los muestre, ¿ok? Para que vean un poco el avance de lo que fue Sebas. Ok, en cuanto a la competencia al deadlift, tenemos un sumo deadlift de competición y un 400 tempo de sumo deadlift. Ok, acá ya le puse otra frecuencia porque como les dije, la lesión ya habíamos disipado un poco bastante, entonces intenté meterle un poco más de volumen para trabajar esos puntos débiles que tenía dentro de su posición inicial, que era que meter un caderazo demasiado y ese caderazo hacía que empuje la barra hacia adelante. Entonces, con sus tibias, entonces esto del tempo me ayudaba a manejar más o menos lo que sería esa posición inicial. Metí solamente 2 series, las 2 semanas anteriores a la competencia, muy bajitos los pesos, demasiado bajos. Como pueden ver, acá en el sumo de competencia metí 145 por 1,725 y 150 por 1,5, que básicamente salieron, esto salió más fácil de lo que yo pensaba, ¿ok? Salió más fácil de lo que yo pensaba, por eso acá lo corregí y básicamente ese fue nuestro tapering. Hicimos lo que se pudo, hice lo que se pudo con lo que tuve, con el contexto que tuve, con absolutamente la información que tuve, fue lo mejor que pude hacer en cuanto a lo que sería el readiness fatigue, ¿ok? El preparado fatiga. Esto sería más o menos de lo que sería el rebuild block, ¿ok? Teníamos más de, básicamente, no hice un SBD, no hice SBD en ninguna parte, ¿ok? Tenemos una secundaria squat que tiene casi 72 horas de recuperación para la primaria squat, que me hacía llegar preparado, la verdad. El bench, sí, como pueden ver, tiene menos del terciario al cuaternario, porque no afectan mucho, tiene menos de 24 horas de recuperación. En los deadlift tiene solo uno, así que lo dejaba por acá. El secundario bench press y el primario bench press también tienen 24, porque el secundario no me afectaba demasiado, pero me hacía llegar bastante preparado a lo que sería el bench press primario. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que hicimos en el rebuild block. En cuanto a lo que sería el attack block, lo hicimos un poco diferente porque había más frecuencia, ¿ok? Y la frecuencia ya no era 1.5 en squat, era frecuencia 2, y era frecuencia 2 en DL. Entonces, eso se toma en cuenta. En cuanto a lo que sería, por ejemplo, el secondary squat, lo puse el primer día, y el primer squat estaba igual. Como tenía bastante tiempo de recuperación, lo dejé así, decidí probar con esto, pero había días que no, no pude entrenar, entonces se recuperaba bien dentro de lo que cabe. En el Express Press igual, menos de 24 horas de recuperación entre estos, porque llegaba bastante bien con el feeling técnico. El primer y deadlift separado básicamente por más de 32 horas de recuperación, lo cual sería bastante, pero llegaba bien a su feeling técnico, la verdad le salió bastante más fácil de lo que pretendía, de lo que se pretendía en ese bloque. Aquí, como le pueden ver, esto es un caso que se me dio un reto. Me gustó bastante, pero eso no significa que no sea difícil. Fue un reto bastante difícil, un reto que decidí asumir porque lo estimo a él como persona, porque es un amigo bastante cercano, pero no deberían aceptar ese tipo de retos. Muy pocas semanas para competir, no se puede hacer magia y es algo que si lo aceptan tienen que dejarlo claro, no puedes hacer magia, no eres mago, no soy Harry Potter, entonces se tiene que dejar claro ese tipo de motivos.
Entonces, esto sería básicamente el caso práctico. Espero que les haya gustado, que les haya encantado, que les haya servido para aprender un poco, que les haya servido para más o menos sacar un poco de información de lo que deberían hacer si tienen un atleta que viene y tienen básicamente poco tiempo para prepararlo. Eh, Me gustó bastante asumir este reto, me gusta enseñárselos a ustedes porque yo aprendí de este reto, ustedes aprenden de este reto y esto es en círculos. Como yo siempre digo, la información debería ser un círculo vicioso, mientras más entrenadores aprendan, más entrenadores sean mejores, habrá más competencia y a mí me gusta la competencia y nunca lo podrán hacer igual que yo porque no tienen mi mente, ¿ok? Pero les doy las herramientas para que agranden su caja de herramientas y abran su mente. Así que espero que les haya gustado el video, que me dejen un like, se suscriban y comenten cualquier cosa. Como siempre, si tienen alguna duda o quieren comentarme algo, tienen mi DM privado acá abajo en la descripción, se los voy a dejar por acá. Y les voy a juntar un par de videos por acá en la pantalla de cuando termine el video. Así que nos vemos la próxima semana.